el completo Colegio de Auditores Generales, saludar y reconocer esta oportunidad que tenemos de participar de esta reunión de la comisión para informar con el detalle que corresponda sobre nuestro programa de acción anual 2022. Yo voy a hacer una presentación que, por cierto, cualquier otro auditor que quiera complementar seguramente estará en condiciones de hacerlo si la comisión lo considera oportuno. Estamos cumpliendo una misión constitucional. Nuestra Carta Magna indica que la Auditoría General de la Nación es la institución de asistencia técnica al Congreso, que le permita con sus trabajos contribuir al control del poder administrador, que es la responsabilidad, una de las responsabilidades del Congreso y particularmente de la Comisión. Tratando con este trabajo nuestro de la auditoría, contribuir a sentar las bases para la rendición de cuentas horizontal. Esto es, dada la independencia de los poderes, el necesario equilibrio, y para eso hace falta la rendición de cuentas imprescindible para el control. Permítame, señor presidente, hacer un comentario previo antes de ir directamente al programa, que tiene que ver con el trabajo realizado por nuestra auditoría en las tristes épocas de la pandemia. Nosotros pudimos cumplir con el mandato constitucional y en el año pasado hicimos prácticamente el mismo número de informes que en el año anterior, el 20, y solamente un 6% por debajo de lo que habíamos trabajado y producido en el año 2019, lo cual es el resultado de decisiones que se tomaron, algunas que se vinculan con lo que usted dijo, la digitalización. Pudimos reconvertir el trabajo de la auditoría, pero también lo pudimos hacer por el esfuerzo de los trabajadores, de aquellos que se comprometieron decididamente con sus obligaciones. Déjeme decirle también que el 30% del personal de la auditoría estuvo afectado por el COVID y tuvimos que lamentar 5 fallecimientos. Pero ese trabajo de la digitalización nos permitió avanzar en algo que es muy importante, que es la matriz integral de riesgos, que es un trabajo muy serio desarrollado por los profesionales de la auditoría, que en base a el análisis de grandes volúmenes de datos, grandes masas de datos, permite identificar aquellos sujetos susceptibles de ser auditados en el Poder Ejecutivo. Y eso nos permite, si me permite la palabra, objetivizar los sujetos de auditoría. Ese trabajo permitió también complementar lo que teníamos avanzando, que es tener normas estandarizadas internacionalmente para el trabajo de la auditoría. De nuevo, el objetivo es evitar discrecionalidades acerca de los procedimientos de auditoría. Y pudimos hacerlo porque hubo un esfuerzo grande en la capacitación de nuestro personal, aprovechando la pandemia. Llevamos adelante más de casi 40 actividades de capacitación y más de 1.000 trabajadores se capacitaron, entre otras cosas con los ODS, por ejemplo, que es uno de los capítulos que vamos a tratar. Entonces, este esfuerzo compartido de los auditores y de los funcionarios permitió que la auditoría, por segundo año consecutivo, pudiera entregar en tiempo y forma los estados contables, auditados externamente y transferidos a la consideración de la Contaduría General de la Nación. Otro avance que creemos importante que los integrantes de la comisión sepan. Del mismo modo, avanzamos en la transparencia y la disponibilidad de información al ciudadano, y eso ha hecho posible que la auditoría
esté en los primeros puestos de todas las entidades fiscalizadoras superiores de la región en términos de provisión de información a los ciudadanos. Y por último, antes de llegar al programa, me gustaría hacer una mención acerca de una actividad que tiene la auditoría, que es insumo para nuestro trabajo del programa, que es el programa de planificación participativa. Tiene 20 años y ha permitido a lo largo del tiempo tener el termómetro con las inquietudes y los requerimientos de la sociedad civil, y también es un insumo para el programa. Entonces, hecha esta consideración previa, señor presidente, a mí me gustaría avanzar sobre el propio programa. Como decíamos, ustedes saben muy bien, hay distintas fuentes que pueden dar origen a proyectos de auditoría. En primer lugar, la Constitución Nacional. Destaca ahí, por cierto, lo que la Constitución establece, que es intervención necesaria de la auditoría en la cuenta de inversión, que es la que considera la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Otra fuente de proyectos de nuestro plan son leyes específicas. Hay normas legales que establecen como en su articulado, en su parte dispositiva, intervención directa de la auditoría. Podríamos citar dos. Una reciente, mandato para auditar los contratos de vacunas. Otra histórica, por ejemplo, auditar los estados contables del Banco Central de la República Argentina. Quiero decir que creo que hace 2 semanas habrá entrado a la consideración de la Comisión la auditoría de los estados contables del Banco Central del año 21, del año 20, que fue remitido que fue aprobado por la auditoría. Los requerimientos de la Comisión. El plan estratégico institucional que quinquenalmente lleva adelante la auditoría. Estamos trabajando en el próximo 23-27. Convenio que nuestra institución hace con otros organismos del Poder Ejecutivo, del Poder Administrador, típicamente análisis de estados contables. Convenios internacionales, a eso me refiero con lo que nosotros llamamos auditorías coordinadas. Con otras auditorías de la región se llevan adelante trabajos que son conocidos de manera simultánea. En ese sentido, quiero decir que nuestra región de América Latina es un líder en términos de esos trabajos de auditoría en muchos temas, incluso en temas muy sensibles y muy actuales, como las cuestiones de género, paridad, etcétera. Y como decía, también los requerimientos de las organizaciones de la sociedad civil. Yendo al tipo de auditoría, ustedes saben, todos sabemos, que la taxonomía de los tipos de auditoría indican 3 características, 3 categorías. Auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de gestión o desempeño. Aquí está cómo se distribuye, de acuerdo a esos tipos de auditorías, nuestro programa del año 2022. Del mismo modo, ahí están, con otra clasificación temática, el total de los proyectos que están en nuestro programa de acción. Hablaba de la matriz de importancia relativa, y acá hay un indicador que muestra su relevancia. De los organismos con riesgo crítico, que la matriz de importancia relativa objetivizada, como decía, ha seleccionado, de esos organismos están siendo sujeto de auditoría en nuestro plan de acción. Los proyectos de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, incluidos en nuestro programa de acción, son 26. Ustedes saben bien
se lo conversamos con el señor presidente de la comisión, hay requerimientos, solicitudes de legisladores nacionales de ambas cámaras que piden que trabajos de auditoría, es uso y costumbre que nosotros hemos mantenido, que se le comunica a esos legisladores que ese requerimiento debe ser formalizado ante la comisión mixta. La comisión mixta lo trata y entonces nos informan a nosotros para llevar adelante un buen tratamiento de los requerimientos de los legisladores. Los objetivos de desarrollo sostenible son un tema relevante para nosotros. Es sabido que esta es una, tal vez, de las pocas políticas públicas que se mantienen. Fue comprometida la nación argentina en el año 2015. Fue implementado en el periodo siguiente y fue actualizado en la actual administración. Los objetivos de desarrollo sostenible son el resultado de un compromiso global de más de 190 países que tratan de establecer metas que combinen de manera simultánea los objetivos de progreso social, vigencia de los derechos humanos y sostenibilidad ambiental. En la auditoría tenemos la obligación autoimpuesta de hacer 5 auditorías al año exclusivamente de ODS y al mismo tiempo nos preocupamos por tratar de identificar en todos los trabajos de auditoría cuál es el ODS involucrado. Decía antes de las auditorías coordinadas y en este sentido es muy importante los trabajos que se hacen para conseguir resultados. Por ejemplo, una auditoría coordinada sobre estado de los estados para cumplir los ODS reveló que hay políticas públicas desalineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que hay una falta de horizonte temporal en los planes de las políticas públicas, que hay debilidades notables en los sistemas estadísticos, que no toda la información necesaria está disponible, que existe un sector público fragmentado y que hay una baja coordinación entre los distintos niveles de gobierno. No casualmente, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el número 16, que establece como objetivo fortalecer, conseguir instituciones eficaces, responsables e inclusivas, de donde se derivan las necesidades de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad de los gobiernos, y es para nosotros, nos involucra, nos alcanza de manera directa. Y ese objetivo, desarrollo 16, da cuenta de algo en lo cual estamos convencidos, que es la asociación directa, el orden de causalidad que existe entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Tenemos esos 5 que señalo, están ahí, pero además de ello, hay otros 30 proyectos que están vinculados con objetivos de desarrollo sostenible. En relación a la planificación participativa que hice referencia, que tiene 20 años como señalé, tenemos 51 proyectos incluidos que tienen vinculación más o menos directa con peticiones, requerimientos, solicitudes de organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, déjenme decir, señor presidente, que este año que pasó hemos tenido un récord, que es el de triplicar el número de propuestas recibidas por parte de las organizaciones de la sociedad. Y tuvimos organizaciones de la sociedad civil que se presentaron solicitando estudios de la auditoría. Eso nos anima a señalar que así como existe una rendición de cuentas horizontal, que es nuestra obligación, proveer de la información
objetiva y fundada a la Comisión para su trabajo, para su asesoramiento a las cámaras en relación al control. Creemos que la planificación participativa contribuye a la rendición de cuentas vertical, en el sentido que las instituciones, los ciudadanos se vinculan con las instituciones. De esos proyectos de la planificación participativa hay 3 que fueron requeridos de manera expresa y explícita por organizaciones de la sociedad civil. Déjenme pasar ahora a otro capítulo relevante de nuestro programa. La pandemia afectó a todo el mundo, a todas las naciones, independientemente de su ubicación geográfica, su grado de desarrollo social, y sin tener en cuenta las creencias religiosas o ideológicas de los ciudadanos del mundo. Eso obligó a que se hubiera que tomar decisiones urgentes. Y todos los estados lo hicieron. Hay un estudio reciente que dice, que estima que las ayudas especiales de los estados nacionales desde enero del año 2020 hasta finales del año pasado, por gastos no vinculados a salud, gastos públicos no vinculados a salud con motivo de la pandemia, es equivalente al 30 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina en el mundo. Para que tengamos una idea de la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer, resultado de las urgencias de las demandas de las sociedades. Por cierto, esa emergencia llevó o abrió las puertas a posibles irregularidades, que de nuevo se dieron en todo el mundo, sin discriminar grado de desarrollo, ni ubicación geográfica, ni ideología de los gobernantes. Nuestra región de América Latina fue el epicentro de la pandemia. Tenemos menos del 10% de la población, pero tenemos el 30% de los casos que padeció la humanidad. Humanidad que vio un retroceso en su grado de desarrollo, como lo testificó por primera vez el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Sociedades libres que por primera vez vieron reducir sus libertades en épocas de paz, padeciendo la peor crisis económica del siglo y teniendo esas demandas sociales mayores que obligaron a esos gastos públicos también mayores. Todos los estados nacionales se vieron afrontados a ese desafío y, como decía, se abrieron las posibilidades de irregularidades. Sin ir más lejos, en el Congreso de los Estados Unidos, el 29 del mes pasado, fue denunciado que, por un trabajo de la entidad fiscalizadora superior de los Estados Unidos frente a un comité especial con motivo del COVID que creó la Cámara de Diputados en Estados Unidos, la interferencia política de parte de funcionarios de la administración que llevó a alterar o suprimir hallazgos científicos, con el justificativo, entre comillas, de que eran ofensivos para algunas creencias religiosas. Y es sabido también que en Estados Unidos, con motivo de la asistencia a través de cheques a los ciudadanos del Seguro Social, se pagaron de más, cuando no correspondían, 1.300 millones de dólares en términos de asistencia a ciudadanos que no correspondían. Entonces, en relación a estas obligaciones que tenemos, me gustaría mostrar los proyectos destacados vinculados al COVID-19 que están en el programa anual del año 2022, que son los que ahí se van desplegando. Son al menos 10, ahí están destacados los más relevantes.
Quiero terminar, presidente, agradeciendo el tiempo, el suyo y el de los legisladores presentes, estando a disposición, no solo de manera personal, sino de los colegas auditores que me acompañan para responder preguntas, responder a pedidos de aclaración, responder a requerimientos adicionales y, en todo caso, cumpliendo con nuestra obligación constitucional de asistencia técnica al Congreso de la Nación. Muchas gracias.